Carlos. Estoy, lo que pasa es que hice así. Y ¿Viste? ¿Viste? ¿ves? ¿Viste lo que te Es digo? así, porque es el inicio, claro, no puede ser un inicio. Como no tenemos telón, yo hago. Claro, ahí está. Esto es mundo interior. Muy Es bien. Voy a probar yo. Son las 18 horas del viernes 16 de julio de 2022. No, 21, perdón. Mirá, viste que no era nada fácil. Bueno, quiero darle la bienvenida a Gilda, pero la va a presentar Santiago mucho mejor que yo. Griego, ya arrancaste fumando. Te dije que no fumes. El cigarrillo previo al inicio del programa. Claro, te va a hacer mal, acordate de mí. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Tenemos hoy una gran amiga, el honor de contar con la presencia de Gilda Guichendú, que es programadora, productora artística y cultural, es compositora, cantante, también es chelista, arregladora y docente. Hace no mucho ha comenzado a hacer un emprendimiento visual del cual yo soy fan, y que, bueno, quizás más adelante ella nos cuenta un poco de eso. Y también, bueno, está como artista visual, es escultora miniturista. Ha producido como programadora, ha ejercido programadora en el 1040 Polo Cultural, en el Emergente, durante un par de años recientes. También fue responsable de programación en Bola el Pez, también 2 años, el 18 y 19. En el Teatro Silencio de Negras ha producido, también en la Guardia Cultural, y ha sido directora de Casa Palta, que yo conozco muy bien, todos sus emprendimientos. He sido honrado con la participación y, bueno, hemos alguna que otra vez trabajado juntos. Lidera la banda Gilda y la Elegante Stone, en donde compone, toca ahí el piano y la guitarra, no el cello, si no me equivoco. Ha sido jurado de los premios Gardel en el 2020 y 2021, como decía, de cantante, y también ha sido docente particular de música en general, canto, composición, acompañamiento, cello, talleres de ensamble y de canciones, hasta el 2018, y también ha formado parte fue profesora de música del programa Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y muchísimas cosas más que, si Dios quiere, iremos descubriendo en este tiempito que nos toca. Con esto le agradezco muchísimo su participación y su tiempo con ustedes, Gilda Guichendú. Bueno, todo eso que dijiste me asusta a mí misma, pensar en tantas cosas. Sí, son muchas vidas. Yo tenía ganas de compartir algo, recién les adelantaba a los compañeros, que no sé exactamente qué va a querer decir, pero algo seguro vamos a poder sacar de acá, y además me gustó mucho, no sé si han podido leer el librito de Laurie Anderson. Les pongo en el contexto para que entiendan, porque se va a nombrar un personaje acá que es la perra de ella, una perra con la que tuvo que atravesar un duelo y unas situaciones muy importantes. Entonces, en ese contexto, esta perra que se llama Lola Bell nos cuenta, Laurie, cuando Lola Bell estaba muy enferma, la llevamos al hospital. Pasamos mucho tiempo con los veterinarios y siempre tenían ese curso preparado acerca del... Obviamente no quieren que hagamos una inyección para dormirla y después otra y deja de respirar. Cada vez que me decían eso, yo decía, mira, yo sé que querés decir esto, pero no lo vamos a hacer, así que no importa. Aún así insistían en dar el discurso. Yo estaba muy preocupada, así que llamé a nuestro maestro Octa, y él dijo, los animales son como las personas, se acercan a la muerte y después retroceden. Es un proceso y no tenés el que quitárselo. Dijo, deberías ir y sacarla del hospital y llevarla a tu casa. Casi exactamente lo mismo que diría tu abuela judía.
Conseguí sedantes, conseguí buena comida y llevarla a casa. Así que fuimos al hospital y trajimos a Lola Bell a casa. Nos quedamos con ella durante 3 días mientras su respiración se hacía cada vez más lenta y después se frenó. Aprendimos a amar a Lola de la misma forma en que ella nos amó, con una ternura que no sabíamos que podíamos tener. En el libro Tibetano lo que está prohibido es llorar. El llanto no está permitido porque supuestamente confunde a los muertos y no hay que invocarlos de vuelta porque en realidad no pueden volver. Así que nada de llorar. Cuando murió Lola Bell, nuestro maestro dijo, cada vez que piensen en ella, regalen algo o hagan algo amable. Yo dije, entonces estaría regalando cosas sin parar. Y él dijo, ¿y? Y me llevó tanto tiempo entenderlo, porque la muerte casi siempre se trata de culpa o remordimientos. ¿Por qué no la llamé? ¿Por qué no dije eso? Se trata más de vos que de la persona que murió, pero finalmente lo vi. La conexión entre el amor y la muerte. Y que el propósito de la muerte es liberar el amor. Bueno, comparto hasta ahí. Después hay otras cosas más interesantes, pero me parecía un buen disparador. Muy lindo, muy lindo. Yo tengo uno que de vez en cuando entra acá. Creo que los tres tenemos. Carlos tiene a Batato y Maxi tiene a Artemisa, ¿no? Artemisa. Sí, Artemisa. está. De vez en cuando, en mundo interior, los animales fluyen, entran y salen. Yo pensé, cuando empezaste a hablar de la perra, digamos, porque hace poco también hablábamos con Carlos de un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, que tiene una filosofía o un concepto dentro de su filosofía que es muy importante, que es el devenir animal. Y esto lo retoma del filósofo alemán Nietzsche, justamente porque el animal sabe cosas que nosotros no. Y una de esas cosas, y de ahí viene mi pregunta, tiene que ver con el paso del tiempo, con la historia, ¿no? Nietzsche compara al animal con el niño, que pueden y logran vivir el presente, sin la nostalgia del pasado ni la ansiedad del futuro. Tanto en el libro de Anderson o en tu experiencia personal con los animales, ¿vos sentís que hay algo de eso que el animal sabe, y cuando digo sabe me refiero a la sabiduría como la sabemos cualquiera de nosotros, cosas que nosotros no? Sí, igual me gusta distinguir sabiduría no como conocimiento, sino como cómo empleamos ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, creo que sí. Y justamente, al menos desde lo que percibimos como personas humanas, uno podría creer que no entienden muy bien por qué están haciendo lo que hacen, pero sin embargo hacen eso, que es lo que tienen que hacer. Y eso sí me parece una sabiduría que les distingue. Yo tengo gatos igual, los gatos tienden a ser más misteriosos, no tienen ahí como una cosa de la magia un poco más presente. La vez pasada, creo que el último mundo interior o el anterior, cerramos con un tema que era muy similar, que Carlos, que vos decías sobre los ñandúes, creo, no me acuerdo bien la especie, pero que sabían dónde iban, que tenían claro, por ahí es un poco eso lo que está diciendo Gilda, ¿no? Como que tienen claro su dirección, su propósito, su meta, ¿no? Gilda, cuando te aproximas a la música y cuando pues,
de alguna manera quizá tuvo vocación, una vocación de las tuyas. Esa aproximación a la música también no tiene algo que ver con un dejarnos llevar por algo que, no, más allá de lo que la música tenga de matemática, que no podemos controlar totalmente por la razón, que hay algo como un instinto que nos lleva, así como los animales se acercan a la muerte como una frontera, vuelven atrás. Y hace unos meses, no muchos, en mi casa había una perra que tenía muchos años y estaba muy mal. Y tampoco también decidimos no dormirla, sino acompañarla. E incluso hay otro perro, del cual hablaba Santiago Batato, que es un cachorro, que es muy grande, pero cachorro. Y él la acompañaba, acostado a su lado, ella estaba en un pequeño colchón. Y luego una tarde, yo la noté que caminaba, pero que algo extraño pasó. Y la levanté en la escalera, puse en mi regazo y, y falleció allí, se fue. Fue para mí muy conmovedor porque creo que nunca me había sucedido una cosa así, ¿no? Suerte de intuición en los animales, de comunicación, de contacto, y que siempre me hace pensar en ese costado desatento que tenemos nosotros frente a algo que nos lleva, que nos va guiando, como intuyo que a los músicos también los va guiando por un mundo que no es material y que es iniciar un camino más allá de ellos mismos, ¿no? No sé qué pensás. Me da la sensación de que sí, hay algo que podríamos llamar no azaroso, digamos, pero para mí sí, sigue siendo algo del registro de las elecciones. Me refiero al momento de crear obra o de hacer obra, ¿no? Lo pienso sobre mí, pero también lo pienso un poco por cómo veo que funciona, sobre todo en las cosas que a mí logran conmoverme. Me parece que hay ahí el ejercicio de una elección, de estar constantemente vinculado con algo profundamente auténtico. Eso da sin lugar a dudas un resultado que es algo que puede conmover también a otras personas, y eso es lo que yo considero obra, o no sé, obra de arte. Pero sí, me parece un poco azaroso el por qué, pero sigo pensando que se trata de un conjunto de pequeñas decisiones, ¿no? Tanto para un músico. Vos me dijiste lo de la música, yo no sé si desde ahí resueno tanto. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, lo cual no quiere decir que te entendamos. Okay. Tiene que ver con nosotros, no con que no te expliques. No, es que lo estoy pensando en voz alta, a ver si lo logro entender mejor. Yo no sé si, por ejemplo, pongamos, ¿no? Yo hice una canción y esa canción de pronto se convierte en algo muy conmovedor para un montón de personas, les hace sentir cosas, les hace pintarse lugares que no conocían o historias que no sé, no importa. Logro un hecho artístico componiendo una canción. Cuando yo compuse esa canción, entiendo que hay una parte medio como azarosa, digamos, medio volátil, de situaciones que me pudieron llevar a estar frente a esa situación o a esa necesidad de expresar de esa manera, pero también en el momento en el que hice la canción hay un montón de decisiones conscientes que tienen que ver con una búsqueda de la autenticidad, de lo propio, de esa cosa que es tan difícil, digo, ¿no? Como ser uno, la voz real de uno. Entonces, digo, ahí estamos eligiendo, ¿no? Eso llamo, no sé, al conjunto de lo que podríamos llamar decisiones, elecciones, digo, o sea, uno está haciendo ese ejercicio.
No me parece tan mágico, digamos, como que venga una cosa flotante, rosada, vaporienta del cielo y es la inspiración y eso se convierte en una obra, digo, ¿no? Hay una persona ahí tomando un montón de decisiones. Para mí, en general, cuando algo es conmovedor, como hecho artístico, es porque es realmente coherente con la esencia del alma de una persona que la hizo. Te quería hacer una pregunta, comentario, en realidad 2 preguntas, comentarios. En el texto que leíste, en un momento el maestro budista habla de una equivalencia entre las personas y los animales. Es interesante señalar que incluso muy tardíamente, ¿no? En los últimos años, últimas décadas, lo que denominamos animal tiene el estatuto de persona, ¿no? Persona no humana, ya que es un ser revestido de derechos. Así que pareciera que este saber milenario que aparentemente nuestra racionalidad occidental deja de lado, después vuelve hacia él, ¿no? Porque es esta vida que se va manifestando, que no es humana, pero el derecho la cubre y la reconoce como persona. Yo suelo bromear con respecto a mi perra y le digo, no es una perra, es una persona no humana. No tiene un estatuto jurídico. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vos hablaste del amor y de la muerte y de esta relación. Ahora bien, dentro del pensamiento psicoanalítico son 2 pulsiones originarias, ¿no? Eros y Tánatos. Para vos, como música, como creadora, como artista, ¿cómo juegan estas pulsiones? Son las 2 pulsiones originarias y también de extremos, ¿no? El amor y la muerte. ¿Juega eso dentro de vos cuando creás o cuando tocás? ¿O vivís la música de esa manera? ¿Pensás que la música nos acerca a eso? Yo no sé si tienes que darse cuenta en qué momento tan claramente, por lo menos. O sea, pienso mucho en la muerte. Eso es algo que en mí existe. Pienso bastante en la muerte. Y en hacer las cosas como si la muerte no estuviese tan lejos, digamos, ¿no? Es un pensamiento recurrente. Y el amor también, ahora sí, vos te referís a si las pulsiones ahí son lo que moviliza a la creación o hacer música, no sé, no lo encuentro tanto. Pero por ahí no estoy entendiendo lo que me decís. No, sí, esto, si te sentís atravesada por eso, sí, es una forma de expresar. Sí, hablo un montón de esto. Después cuando salga el disco, si un día te das oportunidad de hacerlo, vas a ver que hablo un montón de eso. De vivir pensando que estoy por morir. Y de qué pasa cuando pasa eso. Yo igual me retiré de la música, no sabría cómo hablar desde ese lugar. ¿Por qué te retiraste? ¿Por qué decís que te retiraste de la música? El problema es que la música te retiró de vos. Claro, eso no, para nada, para nada. Siempre en estado de investigación. No, pero esta parte de la música, del mostrar, del editar material, es como que la encuentro un poco suspendida, más allá de la pandemia, un momento más para mirar lo que pasa, que para cosas. Como artista y creadora, ¿qué imagen del mundo en este momento? No dejo de tener una primera sensación que tuve cuando empezó a vivir, del orden de lo colectivo,
que inevitablemente se hace presente, guste o no, seamos personas que se dedican más a una cosa o a la otra. Hay algo de eso que aparece, ¿no? De cómo afecta lo individual, lo colectivo, igual se habla un montón al respecto. Pero en simultáneo observo en mí y un poco en la gente que tengo alrededor, que hay como una, yo le llamo la gran zaranda del 2021. Hay como una especie de colador que va filtrando desde lo individual y lo vincular, digo, del uno a uno, como que se está poniendo un poco más fino ese trabajo. No entender cómo estas dos cosas, no sé si ustedes lo comparten, pero creo que a nivel personal a la mayoría de las personas les ha tocado atravesar como una especie de colador, de esto queda, esto se va, que eso es como muy tener el foco puesto como en algo por ahí individual, ¿no? Yo y los demás, yo y con quienes me vinculo, y por otra parte está esta cosa como colectiva que parece estar apareciendo todo el tiempo. Pero no sé mucho, la verdad, estas cosas que pensé, pero no las tengo tan trabajadas. Eso me parece muy... No, iluminar. Eso que decís me parece muy interesante, lo de la zaranda, ¿no? Porque creo que es una sensación que percibo en muchos, o al menos muchos de los que converso y tengo relación, que tampoco son tantos. Hay momentos en toda vida, hay momentos que todo parece temblar, o hay un aluvión que pasa, y lo que hemos construido se muestra ser de arcilla, ¿no? Y estos días estoy leyendo una historia de la cultura mesopotámica, ¿no? La prehistoria. Y en uno de los capítulos al comienzo describe qué restos tenemos de esa cultura, cómo hemos accedido a conocer culturas que pueden llegar a tener más de 9.000 años. Y lo que se muestra es que, bueno, esas ciudades se construyeron con arcillas que se fueron modificando hasta ser incluso ladrillos más sólidos, cocinados, pero o por las guerras, o por los aluviones, o por los sismos, los pueblos abandonaban esas ciudades y después a veces en muchos casos volvían a construirse sobre esas mismas ciudades. Y la pregunta es entonces, después de este sacudón que nos ha tocado, que además ha tocado a todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver y reconstruir la arcilla que teníamos? ¿Vamos a solidificar? Y creo que esa decisión o esa reflexión nos cabe a nosotros a nivel personal, porque lo más global se nos escapa un poco, ¿no? Pero lo personal, sí, yo veo mucha gente, como vos decís, preguntándose qué va a quedar en mi vida, qué voy a aceptar que quede y qué voy a... y que no, porque lo que también muestra es que hemos, de una forma u otra, aceptado que nuestra vida esté inundada de cosas, probablemente muchas sin sentido, o huecas, o vacías, y se nos escurre la vida como la nada, ¿no? Hemos visto probablemente o en nuestra familia o en amigos irse tanta gente por acontecimientos tan efímeros como un contagio impredecible de gente que se estaba cuidando mucho o gente sana que de pronto... Es decir, hemos descubierto algo que todos los días, desde que hemos nacido, está frente a nuestros ojos, pero poco tomamos conciencia, ese es el carácter efímero, fracturado de nuestra existencia, de nuestra vida, de toda vida humana, ¿no? Creo que eso que decís vos es muy cierto, cómo zarandear, cómo mover y cuándo parar de zarandear, hasta dónde estamos dispuestos de zarandear y qué es lo que queremos que quede.
de alguna forma esas elecciones que hacen que una intuición se convierta en una obra de arte, esas elecciones imprescindibles, como vos decías, ese zarandeo para que quede lo que tiene que quedar y no más, ¿no? Lo dijiste de una forma muy hermosa. Voy a tratar de acordármelo. No sé. Para eso lo estamos grabando igual. Así después lo podés escuchar. Sí, yo pensaba en esto que, bueno, un evidente distanciamiento que tenés con respecto a la música, y pensaba, te quería preguntar, en el momento en que te convertís en artesana, si te acordás exactamente cómo fue esa transición y si ves algo o qué ves en común con una creación y la otra, porque más allá de música, vos creás, ¿no? No sos intérprete solamente, digamos, en la música. Y en estas creaciones artesanales, evidentemente hay nada y de pronto hay algo. Y por ahí hay algo similar. Por eso esas dos cosas. Si te acordás qué pasó, si pasó algo en particular, y qué ves en común entre ambas creaciones, digamos. Voy a empezar al revés. La explicación que encuentro por ahí, es como si fuese una mutación, digamos, ¿no? Como esto, sigo produciendo algo, pero por ahí cambié la disciplina, ¿no? O el ámbito, y tiene que ver mucho con lo de la introspección y la soledad, ese estado de soledad medio forzado, que a mucha gente por ahí le cayó casi normal o muy parecido a lo que hacía antes, pero en mi caso, como yo estaba en contacto con muchísima gente todo el tiempo, fue bastante abrupto, hablamos. Creo que el taller es la manera de seguir haciendo cosas que necesitan a mí en algún punto, ¿no? Como, estoy sola acá, me siento, pienso mis cosas, acepto mis cambios de humor, voy tratando de surfear un poco todo esto que va pasando. Y el estado de creación pasa eso, sí, hacer algo como más chiquitito, más introspectivo también. Yo en el taller trabajo sola, después sí, vincular, pero esa es la explicación. ¿Cómo empezó? Facilidad para las cosas plásticas, no es como que no se me había ocurrido. Por ahí, con mi vieja, es artista plástica, siempre para mí eso fue como algo que yo no, digamos, por ahí puedo hacerlo, pero no me dedico a eso. Y ahora empezó a aparecer, qué sé yo, soy más grande, yo también puedo hacerlo, algo así. Muy a nivel personal, pero tiene que ver un poco con eso. Gilda, cuando trabajas con las manos, ¿no parece que hay un pensar las manos? A mí me gusta mucho hacer cosas. Y no hago nada de arte. O hacer un gallinero, digamos, pero no. Pero ¿no pensás que cuando las manos se mueven, piensan por ellas y nos ayudan a pensar? No lo siento tan así, pero sí lo llamo la meditación a veces. Como las cosas me dejan pensar en unas formas diferentes, tal vez. Podría ser otras, ¿no? Podría ser cocinar, podría ser limpiar. El caso de esto, que es modelar cosas chiquitas, demanda un nivel de concentración, la cabeza no para, pero sí puede ser que desarticule un poco las formas de pensar normales, eso sí lo noto.
En ese Como- sentido, ¿a qué denominarías una forma de pensar normal? ¿Y en qué instancia? A ver, estaría la forma de pensar normal, la faceta creativa y la otra, más meditativa, como decís vos. ¿Cómo verías una? Va, si se conectan, no se conectan, se contraponen. No, no sé tanto. Yo sí puedo notar que es diferente en mí. Si yo me pongo a pensar, tengo que editar platito, los temas están grabados, no sé, por un lado, pero si estoy haciendo otra cosa y de pronto aparece la idea del disco físico, por ahí ya aparece como un poco más resuelta, ¿no? Como cuando yo me propongo pensar no me va tan bien en general. Está bueno lo que decís, porque hay proponerse pensar como una actividad, pienso en un filósofo alemán, Heidegger, ¿no? El pensar es abrirse al pensamiento, no proponerse a pensar algo a partir de un fin determinado, ¿no? Sino un estado de apertura, que quizás esa... Hay gente a la que se le da muy bien igual. Digo, hay gente a la que eso se le da muy bien. Yo no sería de ese grupo de personas. ¿Por qué decís que se le da muy bien? Porque logran llegar a buenos resultados, a buenas ideas, con un pensamiento un poco más metódico, más ordenado. Yo soy más disparatada. Bueno, no sabemos cómo funciona el cerebro bien, ¿no? Tenemos alguna información todavía muy precaria, me parece, pero Uh-huh. el cerebro funciona de una forma muy ramificada, ¿no? Distinto a la imaginación que podemos hacernos nosotros de lo que es un razonamiento y un pensamiento. Por eso me gusta también, por ejemplo, que en el mundo árabe, no solo árabe, sino también persa, hay una imaginación que piensa. Se piensa a través de la imaginación y se necesita desplayar ese pensamiento a través de la imaginación. Hay Claro. la necesidad de que la imaginación despliegue intuición, el rayo inicial que hace ver algo que no logramos distinguir claramente, ¿no? Eso me parece que habla de otros modos de pensar, de otros modos como dice Maxi, de apertura, ¿no? En el fondo se trata de eso, de cómo abrirnos a que pase algo, nos llegue algo, ¿no? Hace unos días tuvimos una lectura de un poeta español en la universidad, tiene 22 años y sigue escribiendo. Contaba, bueno, yo voy al bosque a caminar todos los días y de lo que se trata es de escuchar, a ver si viene alguna voz, si hay alguna voz que escuchar. Creo que de eso se trata. Y me parece que en ese sentido conecta con lo que decías de la zaranda, porque cuando hay mucho polvo, el sonido baja más lento, ¿no? Me parece, sí. Por ahí es esa vivisección la que nos mantiene alejados de otro tipo de saberes, ¿no? Como pensar cómo funciona el cerebro y cómo funciona la creatividad y la imaginación y cómo funciona el cuerpo como una cosa separada, la máquina. Y eso cada vez empieza a aparecer un poco más, ¿no? Digo, como claramente hay una unidad un poco más sutil y más fina haciendo funcionar todas esas cosas. Mismo la medicina alopática ya se está preguntando hoy en día otro tipo de cosas, no están surgiendo más formas de tratar problemas del cuerpo de una forma... Digo, vos estabas hablando recién como de
lo creativo, la imaginación y la parte como más fría, más formal del funcionamiento del cerebro, digo, también está esa otra pata, ¿no? Como el cuerpo, ¿qué pasa ahí con...? Bueno, la Gran Zaranda para mí trae un poco de todas estas reflexiones. Entonces es desde uno empezar a percibir en lo chiquitito las cosas de una forma más grande y cómo se pone eso en juego en la comunidad. Yo tiendo, con respecto a esto de la zaranda, tiendo a pensar en la experiencia como eliminación y no como acumulación. Quizás una de las cuestiones que puede traer este zarandeo, esta experiencia, ¿no? En su sentido más profundo, ¿no? Como eliminación. Es quizás ir dejando de lado los binarismos, ¿no? Pensamiento cientificista, racional por un lado, arte que tendría que ver con lo emocional, etcétera, y ver yo estoy de acuerdo con eso que decís, ver esa cuestión desde un sentido más integral, más holístico, ¿no? Me parece que es interesante. Gilda, de las cosas que has hecho, si tuvieras que elegir 3 que más te siguen conmoviendo, ¿cuáles serían? Creo que la primera es haber sobrevivido a una primera juventud de mucho trabajo, de trabajo duro, de trabajar de noche, de bancarme cosas feas. Estuve muy alejada de poder hacer lo que quería durante mucho tiempo. Y aún así eso prevaleció y en otro momento de mi vida más adelante empezó a aparecer, que ahí fue cuando empecé a hacer música. Yo no hago música desde chiquita. Así que creo que haber salido entera de ciertos paseos por la oscuridad es mi primer gran logro. Y después el disco que grabé me gusta mucho, la verdad. Todavía no se editó entero, pero bueno, hay 4 canciones sueltas dando vuelta. Y es raro hablar de lo propio, pero estoy muy satisfecha con lo que logramos. Así que bueno, después me encantaría si lo quieren escuchar. Y ahora esta cosa nueva del mundo de las artes visuales, hice una reproducción del Jardín de las Delicias que me encargó una clienta muy particular y me parecía aterrador el desafío. Imagínense, yo hago miniaturas, hago muñequitos chiquititos, pero el Jardín de las Delicias es la obra con más personajes y escenas de cómo se le puede imaginar. Pero bueno, con el desafío enfrente logré un resultado que me gusta. Pienso en esas ahora. Son 3. ¿Y por qué esas miniaturas? ¿Por qué hago eso? ¿Me preguntás? Ese tamaño, esa... O sea, hay algo del concepto del altarcito que a mí me gusta, de la cosa como portátil, del símbolo, del talismán. Hay como un universo ahí que me resulta atractivo. Y es como poder fabricarlos, ¿no? Y empecé eso, haciendo cosas chiquititas que alguien quiere, pero que no sé, que no son cosas que existen en el mercado. Entonces ahora, bueno, la gente me encarga cosas, me las piden. Y yo se las hago, como materializar cosas que tienen sentido para los demás, supongo. Es decir, que reproduciste escultóricamente, digamos, para entendernos o para entenderme, el Jardín de las Delicias. Algo así, claro. En 3 dimensiones, enmarcado, es un cuadro como 3D, pero algunas de las escenas de toda esa pintura están corporizadas. Ah. Qué paliza hacer eso, ¿no? Me llevó un buen tramo. Si dice Laurie Anderson, dice, la muerte viene a liberar el amor. La muerte viene a liberar el amor. ¿Qué relación hay? Lo que me interesó a mí.
¿Cómo? Perdón. ¿Cómo? No te escuché. ¿Qué sorprendió a mí del texto? El final. Al final lo Que dice. lo que más me gustó a mí del texto es ese final. Sí. Claro. A mí también. Me gustó también lo de bueno, no importa. La pregunta, antes que me lo olvide, tiene que ver con si la muerte viene a liberar el amor. ¿Cuál es la relación que tiene el arte con la muerte? Y sumándole a eso, la relación que tiene el arte con la muerte y la relación que tiene el amor con el arte, si es que hay alguna. Yo no lo sé eso. Amigo Sancho, ¿qué le hace pensar a usted que yo tengo esa respuesta? Yo solo pregunto. A ver, pensémoslo en voz alta. ¿Vos tenés una respuesta? Yo no la tengo. No tengo o sea, lo que sí puedo justificar es mi pregunta más que una respuesta. Porque entiendo muy bien esa imagen de que la muerte venga a liberar el amor. Eso lo entiendo muy bien, casi sin tener que explicarlo demasiado. Si tuviera que explicarlo, pensaría en Platón, por ejemplo. Es decir, que el cuerpo yace inerte y el alma se libera a un no tiempo, a un no espacio, a la eternidad. Pero eso es liberarse el alma, no el amor. Por eso. Otra. Es otra cosa. Pero igual, el alma es el lugar del amor. El alma es el lugar para Platón, en Pero todo. no es el amor. Pero no es el amor. Por eso es que hago la pregunta de la muerte, porque si la muerte, el amor, está contenido y le cuesta las vicisitudes de lo existente, porque por ahí un poco lo que dice Anderson en esto, está diciendo, bueno, al amor le cuesta un montón la vida, es como de otro plano. Entonces cuando la muerte aparece, el amor se libera. Yo justifico mi pregunta pensando que el arte quizás también cumple una función similar a la de la muerte, no ya del amor, sino en vida, liberar el amor, de alguna manera, liberar el amor. Y una definición muy específica del amor, en este caso, sería el porque sí, la gratuidad. Por eso pregunto, porque veo algo similar o me pasa algo similar cuando de pronto estoy en profunda relación con la música, que es lo mío, digamos, mi arte. Que siento que quizás que muero un poco, ¿no? Pero en todo caso que hay algo que se libera ahí. Quizás tenga que ver con el amor, no lo sé. Tampoco lo pensé. Me hiciste pensar, porque justo me parece dos situaciones en las que tal vez lo que a uno le toca hacer es percibir más que entender. Y también pienso en cómo en tanto la muerte como en el arte y en el amor prevalece como la ausencia del miedo, que esa es otra temática también. El miedo y el amor, el miedo y el arte, el miedo y la muerte. Para mí es muy interesante y muy agudo lo que decís, que lo importante es percibir más que comprender, o previo a comprender, ¿no? Solo lo que podemos percibir, en todo caso podemos llegar a comprender algo, ¿no? Y esa percepción es... Sobre el arte estoy completamente segura. En todo. Sobre en la el vida, otro ¿no? no tanto, pero arriesgo a que tal vez también ahí haya un link, ¿no? Como encontraba Santiago recién. En la relación entre las personas, ¿no? Pienso, yo tengo hermanas que han sido madres y a mí siempre me impactó mucho cómo ellas
y a sus bebés intuían lo que les pasaba y yo no tenía, percibían algo que yo no podía percibir. Digamos, hay algo que a las personas los abre a una percepción, como puede ser también con los animales, o como puede ser en las relaciones humanas, y estar dispuesto a esa percepción, a esa apertura es... Y yo lo conectaría con lo que dijiste anteriormente, porque eso de que la muerte libera el amor, también se puede entender la muerte metafóricamente, toda vez que nos tenemos que despojar de algo. Tu relato acerca de ese viaje, para usar una metáfora conocida, al fin de la noche y salir de allí, es también un despojo que liberó en vos algo y apareció la música, digamos. Eso creo que es como una muestra vital en tu vida de que el traspasar esa oscuridad del despojo semejante a la muerte puede liberar algo en nosotros. Lo mejor que hay en nosotros, en definitiva, es si somos capaces de dejarnos amar y de amar, ¿no? ¿Se te cortó el micrófono o quedaste muda? No, me encantó lo que dijiste, estaba... Pero la entrevistada sos vos, no yo. No, también me prometieron que era una charla más informal. No, es un chiste, es un chiste. No, me encantó como lo dijiste de nuevo. Y dijiste algo al principio, no nombraste la experiencia, pero estábamos hablando de eso, ¿no? Cuando vos decís, hay situaciones que te abren a cierto tipo de percepción, como nombrabas el ejemplo de, no sé, la maternidad. Bueno, obviamente si uno no lo vivió no lo puede entender, así con todo, ¿no? Como hay algo de que la percepción sí o sí está vinculada con la experiencia, con el recorrido, con las cosas que uno va haciendo. Y de nuevo creo que podemos volver a... Esto ya apareció antes, digo, como qué estamos haciendo ahora, no sé, que la nombramos, Soy la Gran Zaranda, me encanta que lo compartan, porque yo lo estaba usando con mis amigos nada más. Creo que lo que toca ahora es eso, es ponerse a poner el cuerpo un poco a vivir esto que está pasando, no querer seguir con las viejas formas, digamos, no, y forzar esto, porque la experiencia que se nos está presentando ahora es esta, y la única forma de poder adquirirla es atravesándola. Parece medio pavo lo que estoy diciendo, pero lo siento muy profundamente. Vos, Gilda, mencionaste que creás bastante de tu creación artesanal tiene que ver con una cuestión más que adornos, talismanes, ¿no? Hay una experiencia con respecto al talismán desde el que los usa. Yo reconozco, sin tener un pensamiento esotérico, supersticioso, soy alguien de pensar los objetos más como talismanes que como adornos. Creo que nunca pienso un objeto como un adorno estético. Si me pongo algo desde un remera o hasta algo que va a haber en esta habitación, lo pienso en el sentido de un talismán, más allá de cualquier cuestión supersticiosa que desde el plano racional no lo tengo. Ahora, ¿cómo es la creación y la conexión que tenés, por un lado, con el objeto, sabiendas que no vas a crear un mero objeto decorativo, y con aquel que te lo encarga? Debe ser distinto, ¿no?, a crear un adorno, algo que está ahí porque te gusta, porque le gusta a uno. Claro, eso es lo que me tiene entusiasmada, si no hubiese abandonado. Si hiciese Mafaldas en serie, por ejemplo, ya me hubiese aburrido hace rato. Pero bueno, hay una búsqueda ahí, hay también como una conexión especial, digo, ¿no? O sea, yo hago el objeto, pero ese objeto se lo va a llevar otra persona y le va a dar un uso, ¿no? Entonces, hay una parte que hay que involucrar, el corazón, sí o sí.
y llegan unas historias increíbles, alucinantes. Me piden cosas muy geniales. Ahora estoy haciendo, por ejemplo, una réplica de una foto que tiene una chica de su mamá, que ya no está más, que murió hace mucho, y que la mamá está como tocando la flauta tirada en una situación en la casa, medio hippie. Y la chica esta recuerda a su mamá como eso, como una puerta hacia la música, ¿no? Como la mamá significó. Entonces quiere como inmortalizar esa foto doblemente, porque ya tiene la foto y ahora quiere tenerla hecha cuadrito. Entonces, bueno, nada, ahí hay eso, hay una historia, hay una emoción, es como... cuando ves que a la persona le gusta cómo va quedando, por ejemplo, es como cuando a alguien le gusta una canción que hiciste, obvio, no tiene ese grado de emoción. Sí, está buenísimo. Hay que involucrarse. Es un riesgo también. Siempre involucrarse es un riesgo. Pero bueno, ahí vamos. Sin riesgo no hay nada en la vida, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que sin riesgo la vida es muy aburrida, ¿no? Totalmente. Si no estamos dispuestos a saltar, ¿no? A dar saltos en la vida, es como muy... Bueno, y esa oportunidad de dar saltos son pocas. Justamente cuando es como si uno va en un terreno, una meseta muy sólida y de pronto se abre. Y bueno, o saltás o volvés para atrás, ¿no? Yo creo un poco eso en la vida nuestra, ¿no? Lo que contaste de vos mismo habla de eso. Finalmente, las 3 mejores obras que vos nombraste sos vos misma. Claro, porque esa salida, el cambio a la música y después el cambio a ser artista plástica, es tu propia transformación. La mejor obra de arte sos vos misma, ¿no? Por eso podés dar otras cosas a los demás. Es decir, que la involucración es con uno mismo, en el sentido de cómo estoy yo parado en el mundo. Puede ser. Es la única manera de saberse con coraje también, ¿no? Exponerse al riesgo. Claro. Porque el coraje, claro, nunca sabemos si tenemos coraje hasta que pasamos una situación difícil, ¿no? Pero antes esto es puro pico, digamos. Claro. Cualidad nobilísima del ser humano, el coraje. Sí. Y no, muchos de los que deberían tenerlo no lo tienen. ¿Sí? Yo veo mucha gente de a pie, como uno podría decir, que tiene mucho coraje, ¿no? Para salir de situaciones difíciles, sin ningún recurso, incluso sin aparentes recursos de formación, pero hay como una sabiduría por allí que los hace ser hombres y mujeres de coraje, ¿no? Sí. ¿Cómo irrumpió la música en tu vida? No, siempre estuvo. En mi casa había música. Yo me crié en un hogar muy humilde, pero con mucho acceso a información y a cultura, entonces eso siempre estuvo. Lo que fue una novedad fue creerme yo capaz de hacerla o de ejecutarla. Eso sí vino después. Y vino por los amigos, yo soy muy amiguera, tengo muchos amigos siempre. Y me han dicho, no sé, cantas bien, ¿por qué no te cantas algo? Y bueno, empezó a aparecer. Sí, hay un momento de quiebre seguro en la parte de exponerlo a otras personas, digo, no sé, por ejemplo, cantar en el colectivo. Bueno, eso sí fue una experiencia transformadora y que cambió como este lugar de la música es algo que me gusta o algo para lo que puedo tener facilidad, por ejemplo, para aprender un instrumento, qué sé yo, hacer algo a lo que le entiendo una función, digo, como esto de transmitir, sentirme capaz de cambiarle la cara a alguien haciendo música.
bueno, eso fue como una especie de revelación, ¿no? Como una pasión, como quiero aprender a hacer esto, quiero saber cómo se hace. ¿Cuál es la canción que más te gusta de las que hiciste? ¿De las que hice yo? Sí. Es difícil eso. Me gusta una que apareció toda como medio a la vez, que fue hecha como medio rápido, se llama Hacer Llover. Es como una especie de fantasía sobre tener poderes meteorológicos. Qué bueno. Está bueno hacer llover, ¿no? Sí. Quien pudiera. Quien pudiera. Esa me gusta, le tengo ese cariño especial porque salió así como fresca, rápido de una, y apenas la mostré ya gustó mucho y sigue gustando mucho hoy. No sé, pasó algo como que si una fuera más petulante podría decir me bajó, se me prendió la antena o me bajó una información, pues da esa sensación, ¿viste? Como fue tan rápido, tan fluido que... Ajá. Pero todos sabemos que no funciona así. Sí. Sí. Hay mucho en lo musical tuyo que creo que debo conocer. Es como esto. Todo. ¿Eh? ¿Me escuchaste? Que puse una música. Pulso atento y peleador, sube como una revelación adentro. ¿Qué diría la razón si ya no pudiera perder más tiempo? Yo podría entrar en combustión. No puedo sentir que pierdo algún deseo. Se nos pudre la intención. Si queda en el aire y no tiene peso. Cuando me ves, reconoces algo de mí en tu espejo. Por perder un poco el miedo, van mis pies a tiempo y al revés. Algo verde, quiero llover todos los domingos que nos queden en la piel. Cuando me ves, reconoces algo de mí en tu espejo. Por perder un poco el miedo, van mis pies a tiempo y al revés. Algo tarde, quiero llover todos los domingos de papel. Hay un Dios que nos auspicia y un reloj que atrasa el tiempo y yo. Iba a hacer una pregunta con respecto a eso. Esa es, sí, señor. No se escuchó. Decilo en el micrófono, Carlos. Que querés llover vos. Se escuchó. No se escucha. ¿No se escucha? No, se escucha muy lejos. Muy despacio. Debe ser porque sacaste cuando pusiste la música. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahora sí. Ahí está. Ahí sí, bueno. Que decía que... Pero vos qué me vas a preguntar. Yo iba a preguntar otra pavada. Pregunta vos algo serio. No, me gustó que vos le dijiste que en realidad no es que querés llover, sino que querés llover vos. Eso dijiste, ¿no? Claro. ¿Sí? Claro. Sí. No es que querés hacer llover, sino que querés llover vos. Esa era la pregunta. Sí.
Claro. Sí, sí, sí. Dice las dos cosas. Dice, puedo aprender a hacer llover. O sea, tengo tantas ganas de que pase algo que capaz que desarrolle esa capacidad, digamos. Está un poco esa imagen. Y después en otra parte dice, puedo llover. O quiero llover. Está Sí. como todo de las dos maneras. Sí. Así que, bienvenido. No, yo iba a Queda ahí preguntar. para que les dé ganas de escucharlo. Sí, Muy bella voz, ¿eh? Bueno, Sí, gracias. muy lindas canciones. No, yo iba a preguntar con Me gusta respecto a. escuchar detalles esa voz, ¿no? Sí, En la, sí. yo conozco tus composiciones y pensaba que hay algo muy personal, muy tuyo, eh, y bueno, quería preguntar con respecto a eso, porque hasta esta canción que habla de un posible poder meteorológico siempre tiene que ver con, con la muerte y el amor en vos, ¿no? Pues sí, Pues sí. estoy de acuerdo. O al menos yo veo eso. Después la realidad es que a mí me importa mucho tener presente que una canción tiene que hacer el camino que tiene que hacer esa canción. Claro. Podemos hablar de la letra, ¿no? Yo te puedo contar cómo me salió, en qué estaba pensando, qué más, Sí, no sí. sé, pero en realidad eso no es tan importante. Lo importante es que alguien la escuchó y le pasó lo que sea, no sé, no importa. O sea, todas las canciones son canciones de amor y todas las canciones son canciones de protesta, ¿no? Como está la parte que yo quise poner ahí, pero también no es tan importante en algún punto. Sí, Digamos, comulgo en general con ese tipo de percepción, qué sé yo. eso es. Coincido en eso, ¿no? Sí. Que la poesía es como, no sé si es la pólvora o el fuego. Si es un fuego que enciende la pólvora que en cada uno hay, o es una pólvora y cada uno viene con su llama y con su llamita y se enciende algo, pero por eso es tan Son las dos difícil. cosas. Quizás las dos cosas. Y bueno, un fósforo está hecho medio de pólvora, ¿no? Y si no hay eso, y querer explicar, por eso de querer explicar una poesía, lo veo tampoco, a mi gusto, tampoco consistente, porque puede despertar en los demás cosas que no tienen nada que ver con lo que uno imaginó al escribirlo o al hacerlo, ¿no? Y eso esa es su potencia, ¿no? Que despierta. Más cuando es una canción donde la música juega un rol decisivo, importante. ¿Qué ibas a decir, Bueno, don Sancho Panza? sí, lamentablemente tenemos que cerrar. El tiempo es muy, muy tirano. Tenemos un ritual en Mundo Interior para agradecer que nos hayas dado tu tiempo y tu palabra y realmente tu afecto, tu talento, sin duda, que es devolverte un poema. Y yo, no sé si me viste, pero ando buscando mientras te escucho y nos escucho a ver si encuentro un poema que pueda hablar de lo que pasó. Y en este caso, hace rato que quiero leer a Jorge Teillier, creo que es la segunda vez que está en Mundo Interior, y de un libro que se llama Crónicas del Forastero. No lo voy a leer entero porque es muy largo, pero hay un guiño hacia el final para tú y yo. Y bueno, con esto te agradecemos. Este se llama Muerte y Resurrección. Antes que de nuevo floreciera la sangre en la piedra de sacrificio, había un puerto de días tranquilos como ruidos de remos en el agua. Allí había tiempo de sobra para escuchar horas y horas el griterío de las gaviotas, o buscar una vertiente para beber tras las cacerías de otoño, o dormir largas tardes escuchando entre sueños a los pinos de cara arrugada. Ellos que enseñaban a hablar a los primeros brotes de la primavera. Hasta que de pronto todo volvió a ser como en el principio. Solo el frío y el chillido de un pájaro, solo el ruido de las olas rompiendo un esqueleto lanzado al roquerío.
Antes de que otra vez las hechiceras de la tribu sintieran que la tierra pedía la sangre de un inocente para calmar al océano, había un puerto soñando como anciano en los grandes días de 1900. Cuando los vapores llegaban cargados de trigo por el río, había un pueblo rodeado de bosques en incendio y de cementeras que conocían solo pasos de pies desnudos. Pueblo de curas y de cantinas, de pescadores con hijos hambrientos, de muchachas rubias rodeadas de espinos blancos a la salida de la novena y de prostitutas sarnosas en tornos a braseros. Pueblo en donde nadie tenía sueños y se enterraba a los muertos en un cerro lejano, pero se los sentía respirar en el polvo y en el barro, hasta que todo volvió a su comienzo. Solo el frío y el chillido de un pájaro, solo las olas rompiendo un esqueleto lanzado al roquerío. Esto fue Mundo Interior. Muchas gracias.